Bendecidos con toda bendición. Un saludo a todos ustedes que en este momento apagan los televisores, el celular y lo dedican exclusivamente a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Bien, antes de entrar de lleno al tema, el colaborador Álvaro Albarracín, que colabora conmigo juntamente aquí en las oficinas centrales, me estuvo diciendo que hay un bendecido en El Salvador, Javier Ticas, que es el hijo del obispo del Salvador, Ana Ticas, que él ha colaborado en subir videos a YouTube. Y Álvaro me estaba contando en esta semana que han entrado más de 1.300.000 entradas a causa de esos videos. Y quería felicitarte, Javierito. Y todo esto lo hace, él no devenga salario, esto lo hace voluntariamente para las cosas del Señor. Igual que su madre, que tiene sus propios negocios y trabajan gratuitamente para el reino. Y Dios les ha bendecido grandemente, le ha abierto muchas puertas. Bien, también me llegó un correíto de uno que partió a la nube. Están reclutando mucha gente ahí en la nube. La congregación ha crecido y le dieron la bienvenida a Ronald Yesid Soto López de Arminia. Y hablando de la nube, el bendecido Felipe A. García de Guate, él escribió una poesía muy bella. Si pudieran accesarla, es muy edificante. O si él la pudiera grabar para pasarla por Telegracia, o la enviar a alguien que la pueda recitar si él no siente hacerlo él. Bien, no pensé que este tema se fuera a extender tanto, pero el tema es Guardado los perros, parte 4. Y es que estos perros han hecho tanto daño que el Espíritu de gracia en mí logra y manifiesta la inquietud de seguir exponiéndolo. Después de todo, eso fue lo que dijo Pablo. Cuando dijo, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor y Él aclarará lo oculto de las tinieblas. Y eso es lo que hemos venido haciendo, aclarando lo oculto de las tinieblas, porque este pueblo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Usted piensa que porque en su comunidad hay 20 iglesias eso es bueno? No, eso es malo. Por eso es que el Espíritu de Dios en nosotros es espíritu de sabiduría, espíritu de consejo. Y cuando uno llega a ser alumbrado con el Evangelio de la incircuncisión, uno juzga todas estas cosas. Por ejemplo, yo vi una buceta que decía, bienvenido a la mejor escuela, a la escuela dominical. Ahí donde le destruyen la mente al niño, hablándole de Satanás, hablándole de que Dios está bravo con ellos, y no exponen la verdadera verdad. Así que esa iglesia en cada esquina, eso es veneno, veneno, sea católica, sea protestante, pentecostal. Yo pienso que en su tiempo, bueno, ahora más que el día se acerca, eso va a desaparecer. La mentira será extirpada de la tierra para que brille la verdad por todas las naciones. Así que la última vez estuvimos hablando y quiero traerle a la memoria que estas iglesias, todas juntas, recuerda que le sirven a otro Jesús, no al Jesús verdadero. Y ellos son de otro espíritu. Por eso no nos entienden a nosotros, porque son de otro espíritu, lo ven todo diferente. Y también están en otro evangelio. Por lo tanto, son tres cosas que tienen que recordar. Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Así que no tienen verdad en sus congregaciones. Entonces, estuvimos tocando brevemente la consejería pastoral. Esto es otra apostasía más que se presta para tanta maldad en las iglesias. Por ejemplo, ¿quién le dijo a un pastor de esto que él puede aconsejar a una familia?
Mira, el mejor consejo lo da la palabra del Señor. Ese es el Espíritu. Su nombre será Dios fuerte, consejero, porque Él es el que te aconseja internamente. Por ejemplo, cuando a mí una mujer o un hombre me envía un correo de cosas personales, nosotros estamos claros que yo no puedo meterme en ese terreno. Así es como los perros abusan de las mujercillas, como dice la palabra. Se ponen que a pastorear y entonces ella le dice que el marido no se acuesta con ella hace tiempo, que no ha pasado nada, entonces empieza a aconsejar y empieza una transparencia, un envío de señales y finalmente a veces ahí es que vienen las infidelidades y los problemas en el hogar. Mira, el mejor consejero es el calqueo de los miércoles. O si no, mira, el espíritu que está, tu espíritu que está alumbrado. ¿Y a quién le pido consejo entonces si no me ha trabajado? Pues mira, búscate a tu madre, habla con tu mamá. No, que ella no es alumbrada. Bueno, búscate una mujer de experiencia en esa congregación que tú te congregas. Digo, si es que te congregas. Ahí hay personas que el espíritu te puede decir, mira, comparte con fulana, a ver, y que alivie tu situación. Pero eso de consejería pastoral yo recibo que ningún colaborador nuestro cae en esa trampa. Eso es una trampa. Eso de usted meterse a hablar con una mujer o el hombre con una mujer y que aconséjeme. Y así que cuídese de eso y sugiérale que lo busque en la preciosa palabra que da consejería. Por eso es que Primera carta a los Corintios dice que el Espíritu vino a nosotros y nos fue hecho sabiduría, santificación, redención, justificación. Entonces usted tiene todo el consejo con usted. Y usted está completo y no le falta nada. Lo único que hay etapas de mentiras de la carne, situaciones que son pasajeras. Y tienes que llamarla así porque es pasajero. Eso va a pasar. Pero recibimos que tú no vayas a caer en ese espíritu de consejería pastoral. Entonces, la última advertencia en contra de los lobos rapaces la vamos a encontrar en segunda carta a Tesalonicenses, cuando el apóstol hizo una advertencia de que iban a escribir hasta cartas. Dice él, pero con respecto, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 en adelante, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, todos los miércoles y domingos, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, recuerden que ellos son de otro espíritu, ni por palabra, predicaciones de esas que te paran los pelos y a veces no tienen nada de verdad, ni por carta, aquí es que está la clave, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, pues ya la apostasía estaba, el Hijo del Hombre se manifestó, no halló fe en la tierra, lo que halló fue apostasía. ¿Y cómo se formó esa apostasía? Bueno, aquí el apóstol, por ejemplo, el Nuevo Testamento se compone de 14 cartas. El Nuevo Testamento del resucitado, el Nuevo Testamento del Evangelio de la incircuncisión, que es de Romanos a Hebreos. Recuerde que hay 5 libros históricos, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos. Eso es la historia de lo que sucedió con los apóstoles, de lo que sucedió en la iglesia, y entrando Pablo, ahí el libro termina y no tiene ni despedida. El libro de los Hechos no tiene despedida, porque Pablo lo dejó el fundamento, nos enseñó el fundamento, todos le abandonaron, y entonces en esta época que estamos es donde el libro de los Hechos tiene su terminación. La vida de la verdadera iglesia, la iglesia del Dios vivo, la congregación de los espíritus justos
hechos perfectos. Ahí es que nosotros nos hemos acercado, tanto en la nube como físicamente aquí en la tierra. Ahora, las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, de Juan, de Judas y Apocalipsis, son los 8 libros restantes que son los que se usó para levantar la apostasía mundial, que duró hasta la venida de este servidor. Desde ahí comenzó la trompeta a sonar y hemos salido de apostasía y hemos salido de falsedad. Yo hice un pequeño recuento para mostrarte lo que dicen estas cartas y lo que dice Pablo. Por ejemplo, si usted lee a Santiago capítulo 2, verso 24, usted va a ver una apostasía bien clara, una enseñanza de Santiago, que dicen que era hermano de Jesús de Nazaret, pastor judío. Por eso usted ve que él ahí dice, unjan con aceite y bueno. Pero mira este punto de apostasía. Capítulo 2, verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y sí, el sistema, los perros usan estos libros para enseñar sus diferencias. Entonces aquí dice Santiago que tú no eres justificado solamente por la fe, sino por las obras también. Pero cuando tú vas donde el perito arquitecto, allá en Romanos capítulo 3, en el verso 28, dice, concluimos, esto es una conclusión paulina, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Me estás escuchando, bendecido? Santiago dice que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino por las obras también. Pero el perito arquitecto, el apóstol a nosotros los gentiles, nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Sin las obras. Ahí está el primer punto de apostasía. Quiere decir que este libro de Santiago es una basura. Naturalmente lo dejamos incluido ahí para ver los errores que tiene. Pero Santiago para mí no es un libro con revelación. No, revelación tiene el apóstol Pablo. Esto es un libro, un hombre con el entendimiento embotado, lleno de legalismo, negando la verdad. Entonces cogemos a Pedro, que es el próximo apóstata, y el otro punto de apostasía, primera de Pedro 5:8. Mira cómo dice Pedro. 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice que anda como león rugiente. Hubo un loco por ahí que escribió un libro que se llama El diablo anda suelto. No, el que anda suelto eres tú, pero el diablo fue destruido. Entonces, aquí dice que anda como león, y más bien no es ni un gato, y cuidado si me llamo. Se ve la apostasía claramente escrita por el apóstol Pedro. Porque, ¿qué dice el perito arquitecto nuestro en Hebreos capítulo 2, verso 14? Puesto como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, ¿a quién tú vas a creer? ¿A Pedro o a Pablo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con una epístola como esa? Yo las arrancaría y las botaría. Pero bueno, a nosotros nos juzgan de que tenemos un librito bien finito, que la Biblia nuestra tiene 14 libros. Y usted sabe que no es así. Lo que pasa es que nosotros dividimos, dice, traza correctamente la palabra de verdad. Quiere decir que la puedes trazar incorrectamente. Y eso es lo que ha sucedido por 2000 años.
y ahora venimos a corregir todas esas apostasías. Por eso es que tenemos que seguir con Telegracia, tenemos que seguir con los panfletitos escritos, tenemos que seguir con el carqueo mundial, alumbrando los ojos del entendimiento de las personas. Entonces, esa es primera carta de Pedro. En la segunda también tienen otra manifestación ahí. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Capítulo 3, verso 9. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos procedan a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué dice la verdad escrita por el apóstol Pablo, el perito arquitecto de los gentiles? ¿Qué dice? Dice, os rogamos que os reconciliéis con Dios. ¿Ven la diferencia? Arrepentimiento a reconciliación. Reconciliación, como ya hemos dicho tantas veces, significa que tú nunca has perdido esa relación con Dios, porque tú fuiste conocido antes de la fundación del mundo. Se rompió la relación y Pablo dice, vuelve, que ya quitaron el pecado del medio, ya destruyeron al diablo, ya se quitó el pecado, así que no hay más nada de que arrepentirse. Aquí lo que hay que hacer es reconciliarse. Diga conmigo, reconciliación. Dile al que está a tu lado, reconciliación. Ese es el llamado de la verdad del Evangelio de la Gracia. Bueno, vamos ahora a Primera de Juan. Este es el próximo apóstata, Juan, capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. Bueno, el pecado sin la ley está muerto, pero como ellos tienen la ley en pie, pues para ellos el pecado está vivo. El legalista cree en pecado porque él está afectado por el otro espíritu, que es el espíritu de Moisés, el espíritu de la ley. Entonces, para ellos tú tienes que decir, no, yo soy un pecador. Por eso que dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. No, yo digo que no tengo pecado y le hago a él veraz. Hago a Dios veraz, porque eso fue lo que él vino a hacer. Él vino a morir en la cruz para quitar el pecado. Para que tú no tengas que decir, yo tengo pecado. No, tú tienes que decir, yo tengo la perfección que Cristo me regaló. Yo soy un espíritu justo, hecho perfecto. Lo que me quedan son las impurezas del cuerpo, pero esa viene la transformación y me las va a solucionar. Pero yo no soy ningún pecador. Entonces, este Juan fue un apóstata tremendo. Entonces está primera, segunda de Juan. Mira cómo dice su segunda carta. Vamos a cogerlos a toda esta carta y vamos a aclarar lo oculto de las tinieblas. Segunda de Juan en el verso 7 al 11. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Aquí que está la clave. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cuando él dice el engañador y anticristo, él se está refiriendo a Pablo. Porque usted sabe que Pablo dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Juan, con otro espíritu, con otro evangelio, con legalismo, con la ley en su mente, con el entendimiento embotado, pues le dice que los engañadores son los que dicen que Cristo no ha venido en carne. Bueno, ¿y en qué va a venir? Él vino, seguro que él vino en carne, pero después que murió ya no le conocemos así, porque allí no estaba la verdad, porque él no fue cristiano. Cristo no fue cristiano. Él no practicó el cristianismo. Entonces, ¿cómo lo vas a conocer según la carne? Termina siendo un judío, terminas en judaísmo. Por eso es que él dice aquí, Juan dice, el que esté con él tiene que andar como él anduvo. Él anduvo judío y si te pones a imitarlo en la carne, termina siendo un judío.
Por eso es que los perros están en falsedad, porque no han logrado entender estas cosas. Entonces él dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, él se refiere a la ley, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí Juan los divide, él pone el Padre y el Hijo como dos personas. Y después el Espíritu Santo, tercera persona. Por eso te dije que el error está en estos escritores. Por eso es que Pablo advirtió, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar como si fuera palabra nuestra o carta nuestra, dando a entender que venían por ahí escritores. Y este es uno de ellos. Aquí hay otro detallito, en su tercera epístola dice, en el verso 7, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Él no quería saber de los gentiles. Como quien dice, no acepten nada de esos perros, todo es de los judíos, nosotros somos la verdadera iglesia, así que no acepten nada. Entonces viene y dice, dice, el verso 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Seguro Diótrefes era un discípulo de Pablo, ¿y cómo los iba a recibir? Los botaba de la iglesia, ahí mismo lo dice. Dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Ese no se quedaba callado. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Claro, yo haría lo mismo. Yo los expulso, yo los saco. Si no los saco a las buenas, los saco a las malas. Pero yo no quiero a un legalista metido en la congregación hablando falsedad. Sin embargo, de Demetrio, que este era un judío, dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Mentira. Todo eso es mentira apostólica de la circuncisión. Bien, ahora el próximo que vamos a coger, y ya casi estamos terminando brevecito, es Judas capítulo 4. Mira cómo dice en el verso 4, perdón, el verso 4, porque es un solo capítulo. Judas, antes de Apocalipsis, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él está refiriéndose aquí a los discípulos de Pablo y a Pablo, que dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pablo habla bien claro de la gracia. Dice a libertad, como dice Pablo allá en Gálatas 5, a libertad hemos sido llamados. Lo único que no usemos la libertad para ocasión de la carne. Pablo lo dice claramente. Entonces en Apocalipsis, voy a terminar, ya lo hemos tocado muchas veces, que es el verso 1 del capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La declaró enviándola por medio de su ángel. Fíjate que con Pablo no fue así. Pablo dice, Jesucristo mismo me subió al paraíso y me explicó todo. Y él dice en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo advierte que si aún un ángel y del cielo, porque ya habían destruido a los demás, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 8, mas si aún nosotros un ángel del cielo, y mira lo que dice Juan, que un ángel del cielo se le apareció a hablar. Dice, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, Pablo no. Pablo dice, os hago saber, en el verso 11 del capítulo 1 de Gálatas, dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Juan te habla de un ángel que se le apareció. Pablo habla, a mí Jesucristo me lo reveló. ¿En quién tú vas a confiar? ¿Vas a seguir confiando en esas cartas? Mire, Apocalipsis yo lo uso porque yo soy el único en la tierra que tiene la autoridad para extirpar ciertos códigos que están encerrados ahí. Pero eso es un libro que no es inspirado. Más bien es un libro malinterpretado. Más bien es un libro de confusión. Por eso es que Juan dice, vi, oí y no entendí. ¿Qué vas a entender? Con esa mente religiosa que tenía, no iba a entender nada. Pero nosotros hemos terminado con esta serie de los perros evangélicos, los perros pentecostales, los perros católicos, los carismáticos. Cuánto perro hay suelto en tu país. Las perreras municipales que hay en tu país son gente indeseable. Y Pablo dice que son hacedores de maldad. Cuídate de ellos. No confíe en ellos, que son hacedores de maldad. Yo declaro por este medio que todos los grupos llamados cristianos son hacedores de maldad. Son mentirosos. Andan en ciencia falsa, en amor fingido y no honran la sangre de Jesucristo. Más bien pisotean la sangre de Cristo cada vez que se reúnen en su servicio. No hay verdad en ellos. Recibo que pronto viene la transformación y los destapa de una vez y para siempre. Y reina la verdad absoluta del fundamento que nos dejó el apóstol Pablo. Bendecidos con toda bendición y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Los amo mucho.